Que es propiedad del Señor Jesucristo, porque Él la compró con su sangre. ¿Ven? Y en este mes de junio y julio vamos a estar enfocados en su iglesia y vamos a estar a través de las Escrituras repasar el diseño, el propósito y el deber de la iglesia del Señor. Queremos nosotros asegurarnos, hermanos, siempre asegurarnos de que nosotros estemos debidamente, hermanos, como iglesia, estemos cumpliendo con el diseño y el propósito que Dios así estableció sobre la iglesia. No darlo por sentado, sino ir y repasar el manual. Fíjate, esto sí lo estamos haciendo bien, esto como que lo hemos dejado. Y asegurarnos que conforme al manual estamos cumpliendo con lo que es la iglesia, que como iglesia pues estemos respondiendo a ese diseño y a esa encomienda que nos ha dado el Señor para la iglesia. Una iglesia que, según describe la palabra, debe ser una iglesia de amor, santa, ungida, una iglesia poderosa, una iglesia hermosa, porque el Señor describe que su iglesia es hermosa, una iglesia fuerte, una iglesia gloriosa, una iglesia que sea servidora, adoradora, intercesora, una iglesia que sea una digna embajada de su reino. Una iglesia que esté totalmente y que sea totalmente cristocéntrica. No podemos diversar la iglesia porque Cristo es. Por tanto, la iglesia siempre debe mantenerse cristocéntrica, de sana doctrina, de balance. Una iglesia evangelística y discipuladora. Una iglesia que sea cristiana, que sea ministerial, que sea de restauración y que sea de reino. Una iglesia que sea obediente a su Señor y preparada para la venida de su Señor. Vamos a la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 1 al 10. En estos meses vamos a estar leyendo varias cartas de los apóstoles dirigidas a las iglesias locales, y esta mañana tuvimos aquí la bendición de escuchar las cartas del apóstol Juan y la del apóstol Pablo dirigida a la iglesia en Filipo. Qué bendición ha sido eso. En esta primera carta tesalónica que escribe el apóstol Pablo, capítulo 1, verso 1 al 10, en su introducción, mira cómo escribe. ¿Están conmigo? Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Dicen que él se dirige a la iglesia de los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque está en Tesalónica, pero la iglesia está en Dios Padre y el Señor Jesucristo. Le dice: gracia y paz sean ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 2 dice: damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de su fe, del trabajo de su amor y de su constancia en esperanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vieron lo que dijo? Acordándonos delante del Padre, de Dios y Padre nuestro. ¿De qué se están acordando? De la obra de su fe, del trabajo de su amor, de su constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Verso 4: porque conocemos, hermanos, amados de Dios, su elección, pues nuestro evangelio no llega a ustedes en palabras solamente, sino que también llegó en poder y en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien saben cuáles fuimos entre ustedes por amor de ustedes. Y ustedes, verso 6, y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que han sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo entre ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar su fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos la necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron en los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar en los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús,
que nos libra de la ira venidera. Vemos aquí unos puntos que describe Pablo con esta iglesia local. Y siempre es interesante leer las cartas de los apóstoles a la iglesia. La carta de los Efesios, a Colosenses, Filipenses, Tesalonicenses. Porque vemos aquí como el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, trae instrucción y trae afirmación a la iglesia en su fe en Jesucristo. Esta lectura en particular de este primer capítulo, versos 1 al 10, vemos que una de las cosas que Pablo está estableciendo aquí, que esta iglesia local era un buen ejemplo. Y él está tomando este momento para, en medio de su introducción de su carta, reconocerle y honrarle y destacar lo que es un ejemplo de una iglesia local. Vean los puntos que vimos aquí. Primeramente vemos que el apóstol destacó el testimonio o el fruto de la obra de su fe, por tanto de su fidelidad. Destacó lo que era su trabajo de amor, acciones de amor y la constancia en su esperanza. Por tanto vemos la acción de la fe, del amor y de la esperanza que debe caracterizar la iglesia del Señor. La fe, el amor y la esperanza. No solamente eso, sino que también Él les deja saber que se ministra un evangelio de palabra en poder y en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. El evangelio que se ministra es en palabra, pero es en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, porque en este evangelio tenemos convicción. Tenemos que tener convicción del evangelio. También resalta la importancia de nosotros ser un ejemplo, porque somos imitadores del Señor. Y Él reconoce que ellos han podido poder imitar al Señor y la iglesia han podido imitarlos a ellos. Por tanto, la imagen tuya y mía como iglesia debe ser imitarnos a nuestro Señor Jesucristo. Otro punto que vemos aquí es recibir o vivir el evangelio con gozo del Espíritu Santo a pesar de las tribulaciones. Las tribulaciones y las aflicciones del mundo no definen mi gozo en el Señor, ni mi paz en el Señor. Pablo escribe su carta a Filipenses, dice: regocíguense en el Señor. Otra vez le digo, regocíguense. Y cuando él estaba hablando, le estaba diciendo: no se angustien, no se desesperen, no pierdan la fe, regocíguense en el Señor. Pero Jesús nos dijo a nosotros: Dios le va a dar la paz que el mundo no puede dar. Entonces Pablo resalta aquí un mensaje, ¿verdad?, que establece recibir o vivir el evangelio con gozo del Espíritu Santo a pesar de la tribulación. También nos habla de ser de testimonio, de ser ejemplo para todos los creyentes de alrededor. Nosotros tenemos que saber que hay un mundo que nos está mirando, hay unos testigos que están viendo cuál es tu vida en el Señor, cuán cierto es esa fe que tú estás profesando. Y el apóstol Pablo en esta carta resalta el testimonio de ser ejemplo para todos los creyentes que están alrededor. Es un mensaje también que escribe aquí el apóstol, que trasciende por el testimonio de una fe en Dios que se extiende, porque nuestra fe en esta localidad se extiende a nuestro alrededor como un testimonio a la gloria del Señor. Oye, esa gente, ahí va un hermano, wow, qué grande fe ha tenido esa persona, que se escucha el testimonio de tu fe. ¿Sabes que Pablo, o el escritor, que se le puede atribuir a los hebreos, pero una de las cosas que él habla, refiriéndose al pastor, pero se refiere también a todo creyente, que nadie es más que nadie. Y una de las cosas que enseña es que puedan ser imitadores o que puedan ver el fruto de nuestra fe. Porque lo más que yo puedo dar, más que palabras, es el testimonio de mi fe. Dile que está a tu lado, tú tienes un testimonio de fe, ¿verdad? Y Pablo le reconoce a esta iglesia que había un testimonio de fe, que había un testimonio de fe que se extendía. Habla también de estar apartados de la idolatría. Cómo se apartaron de la idolatría para servirle al Dios vivo. Dejaron todo eso para servir a un Dios vivo verdadero. Y también resalta el testimonio de esperar desde el cielo la venida del Señor. Hay un pueblo que tiene una esperanza y que tiene un buen testimonio de que está esperando desde el cielo la venida del Señor. Porque los ángeles dijeron a los discípulos, cuando observaron la ascensión de Jesús, así como lo vieron ascender, un día ha de venir. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día, por la bendición de estar en tu casa, por el privilegio que tenemos, Señor, porque esto es un don tuyo.
el que nosotros podamos estar aquí reunidos y tener la bendición de congregacionalmente alabarte, adorarte, percibir tu presencia, recibir impartición de tu Espíritu, trayendo paz y gozo y fortaleza a nuestras vidas, el poder recibir la bendición de sentarnos a la mesa ante la exposición de tu palabra que nos alumbra. Esto es un privilegio que no tiene precio. Por tanto, la gloria es tuya, esto es por gracia, es por tu amor, es tu favor, es tu misericordia. Y queremos este tiempo redimirlo en ti, y que la exposición de tu palabra sea cual espada de doble filo que penetre lo más profundo, discernir nuestros pensamientos, la intención de nuestro corazón, para afirmarlos en tu mente y en tu corazón. En Cristo Jesús oramos. Amén. Yo entiendo que debemos darle gracias al Señor. Darle gracias, ¿saben por qué? Porque su gran amor y su divina gracia en el Señor Jesucristo, a través del nuevo nacimiento, tú y yo fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo. Y estas cosas hay que hablar y hay que repasarlas, porque a veces damos por sentado el congregarnos y venir. Algunos vienen porque, pues déjame ir a la iglesia hoy, como una elección. Otros vienen, pues mira, déjame ir porque si no mi líder va a verificar y va a ver que como no ministraba hoy, no vine. Esas cosas se dan, de que los hay, porque ese predicador los hay. Amén. Otros vienen por tradición, otros vienen por costumbre, y otros venimos con compromisos, pero a veces en ese diario vivir, cuando venimos a veces por venir, y estamos por estar. Y nosotros no podemos olvidar que nosotros no somos por ser, ni estamos por estar, sino que hay un propósito divino y sobrenatural, más allá de tu propia comprensión y de todos nosotros poder entender la magnitud de su grandeza y de su poder. Entonces nosotros le damos gracias al Señor porque Él nos bautizó a través del nuevo nacimiento al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En 1 Corintios 12, del verso 12 en adelante, pero leemos el verso 12 y 13. Dios nos bautizó en su cuerpo, la iglesia. Muchos miembros, pero un solo cuerpo, cuerpo de Cristo. Un organismo vivo. 1 Corintios 12, versos 12 y 13 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Haciendo una conexión de varias versiones, la Nueva Versión Internacional y la Traducción Viviente, quiero leer estos versos. Preste oído. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu, por un solo espíritu, para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, y todos compartimos el mismo espíritu. O sea que vemos en la escritura el bautismo en el cuerpo de Cristo, y esto, hermano, se recibe en el momento de tú y yo ser aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Es un acto que se manifiesta en el nuevo nacimiento, y a pesar, y que vemos que podríamos dar un ejemplo, por ejemplo, cuando un niño nace, es integrado ¿dónde? En una familia. Él no escogió, ¿verdad? Él cae en una familia. Así tú y yo, en el nuevo nacimiento, caímos en una familia, en la familia de Dios, en la familia de la fe, en el cuerpo de Cristo. La iglesia. Quiero hablar acerca de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? ¿Por qué y para qué es la iglesia? No podemos olvidar lo que es la iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, la palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia. Lo hemos oído, lo sabemos. Y en su definición más simple, eclesia significa los llamados aparte o los llamados a salir. Esta palabra, antes de ser mencionada por nuestro Señor Jesucristo, ya esta palabra existía. Y la palabra iglesia en la sociedad griega era comúnmente refiriéndose a una asamblea de ciudadanos libres que eran llamados a salir de sus hogares o de su lugar
para congregarse y al congregarse considerar asuntos de interés. Cuando vemos entonces en el Antiguo Testamento, podemos ver que este concepto también de iglesia, de los llamados aparte o los llamados a salir, era utilizado como congregación. Israel era la compañía de los llamados a salir ante el Señor y frecuentemente son referidos como la Kaal Yahvé. Kaal Yahvé, es decir, el pueblo llamado y congregado por Dios. La reunión del pueblo de Israel o la reunión del pueblo de Dios. Podríamos considerar Números capítulo 10, verso 7. Números 20, 10. Primera de Reyes 8, 14. Busquen estas lecturas. Primera de Crónicas 29, 20. Repito, Números 10, 7. Números 20, 10. Primera de Reyes 8, 14. Primera de Crónicas 29, 20. El Salmo 107. Y el Salmo 140. Rápidamente damos esta lectura. Dios los sacó al pueblo de Israel de Egipto, del cautiverio, de la opresión, de la esclavitud, y los llamó aparte. Número 17. Cuando se quisiera reunir a la comunidad, el toque de reunión que se dé será diferente. Esa es la nueva versión internacional. Otras dicen quizás cuando quería reunir a la congregación, cuando quería reunir a la comunidad. Eso es lo que eran llamados aparte a través de un toque especial de la trompeta. Eran convocados aparte. Números 20:10. Luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca y Moisés dijo: escuchen, rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Estamos hablando cuando Moisés en su liderazgo con el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Convocó una reunión a la asamblea y los llamó aparte, obviamente vemos, para amonestarles. En Primera de Reyes 8:14, rápido, vamos rapidito. Y Primera de Crónicas 29:20. Luego se puso de frente para bendecir a toda la asamblea de Israel que estaba allí de pie. ¿A toda la qué? La asamblea de Israel. A esa asamblea de Israel que se reunió aparte, que salió aparte. Crónicas 29:20, la primera. Dice: luego David animó a toda la asamblea, toda la congregación: alaben al Señor su Dios. Entonces toda la asamblea alabó al Señor, Dios de sus antepasados, y se inclinó ante el Señor y ante el rey. Y en el Salmo 107, verso 32, Salmo 107, verso 32, y el Salmo 149, verso 1. Vamos a ver estas últimas dos porciones para afirmar, como usted ya ha leído en las Escrituras, cómo Dios utiliza también lo que es los llamados a salir, los llamados que están aparte como su pueblo. Dice que lo exalten en la asamblea del pueblo, que lo alaben en el consejo de los ancianos. Y el Salmo 149, verso 1 dice, podríamos tomar cientos de versículos, hermanos, sin exagerar, a través de todas las Escrituras que nos enseñan cuando Dios convoca y llama parte de la asamblea, la congregación, el pueblo, la iglesia. Aleluya, alabado sea el Señor. Canten al Señor un cántico nuevo, alábenlo en la comunidad de los fieles o en la congregación de los santos. Dios nos llama aparte, pero esto no es un asunto que surgió cuando Jesús habló de la iglesia. Dios trataba con su pueblo y los llamó aparte, los separó. Y Jesús, vemos entonces en la Escritura también que la iglesia en hebreo es Kaal, pero en el griego es eclesia. En el Nuevo Testamento esta palabra pues se refiere a los mismos, los llamados aparte o llamados a salir, que le pertenecen al Señor Jesucristo. En Mateo 16, 18, más adelante lo veremos, pero quiero afirmar que el Señor Jesucristo nos registra esta Escritura en Mateo 16, 18, que el Señor Jesús se refirió a su iglesia. Él habla como su iglesia, y es muy importante porque Jesús hace diferente a esta compañía, a esta asamblea, a esta congregación,
que fue llamada aparte. No era cualquier grupo de personas que fue llamado aparte. Él tomó una expresión muy importante, su iglesia, dejándolo a entender que es un asunto personal que le pertenece a él. Por tanto, si tú y yo estamos aquí convocados como iglesia o como eclesia, debemos entender que le pertenecemos a él. Por tanto, el ser parte de una iglesia, renunciamos a nuestra voluntad para responder la voluntad de aquel que nos compró por precio de sangre y nos separó para él. Así que se refiere aquí, cuando habla de la iglesia, que Jesús habla de su iglesia, se refiere entonces que hemos sido llamados a salir de un lugar llamado el mundo y ser separados aparte para nuestro Dios y Señor. Salió aparte ese pueblo, salimos del mundo para ser separados para Dios. Nosotros como iglesia entonces entendemos que la palabra no se refiere a un edificio, no se refiere a una estructura física hecha por mano de hombre. Y a veces por costumbre, siempre voy para la iglesia y hablamos como que esta estructura es iglesia. Pero nosotros sí sabemos que cuando la palabra habla de iglesia, no habla de un edificio o de una estructura hecha por mano de hombre para congregarse, ¿verdad?, en ese lugar, sino que cuando hablamos de iglesia y nos referimos a lo que es nosotros como iglesia, la palabra consiste de un pueblo que le corresponde a Dios, una asamblea llamada aparte, separados para él, que nos convocamos y nos reunimos en una localidad, y esta localidad, al tú y yo estar reunidos aquí, se constituye casa de Dios. Dicen amén a eso. Lo sabemos. En Efesios 2, versos 19 al 22, que está así, podemos leer esto un momentito. Que nosotros somos un edificio espiritual. Efesios 2, versos 19 al 22. Por lo tanto, ¿están conmigo? Ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Esa es la iglesia. Esos somos tú y yo. Por eso nunca menosprecia a aquel hermano que está a tu lado. No lo puedes menospreciar. Menospreciar a tu hermano es menospreciarte a ti mismo y menospreciar lo que Dios pagó por precio de sangre. Tú y yo, conmigo, somos ese edificio espiritual donde el Señor está morando. Son cosas que si tú las quieres realizar en tu razonamiento humano y físico, no las vas a poder comprender. Pero por eso necesitamos del Espíritu de Dios para entender los misterios de Dios. Jesús enseñó que los misterios del reino les fue dado a sus discípulos. Para uno poder comprender y entender el diseño de Dios, hay que desaprender criterios humanos y la lógica humana para entender que todo este asunto es por gracia y por fe. Tu razonamiento no sirve aquí, porque en tu razonamiento está tu orgullo y tu arrogancia y tu ego. Aquí hay que entender que hay un diseño que tú y yo quizás no lo podemos explicar, pero sí lo podemos vivir. Yo lo vivo, y tú también. Y por eso, para el que está de afuera no entiende y cree que esto es locura, pero nosotros sabemos que esto es ¿qué? Poder de Dios. Así que el lugar donde se congregan, como le dije, pues esto es la casa de Dios, porque tú y yo estamos congregados en este lugar. El salmista dijo, mira qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque es allí donde Dios va a enviar bendición. Así que entonces, la iglesia no es, oigan bien, la iglesia no es una sociedad, la iglesia no es una organización, la iglesia no es una denominación, la iglesia no es una secta, la iglesia no es una religión, no, la iglesia no es eso.
La iglesia es su iglesia. El Señor Jesucristo es el Señor. El Señor Jesucristo es el centro. El Señor Jesucristo es el fundamento. El Señor Jesucristo es la cabeza. Y el Señor Jesucristo es la autoridad de esto que se llama iglesia. Por tanto, el todo y el que lo llena todo de esto que se llama iglesia es Jesús. Y nosotros tenemos que entender que esto que se llama iglesia es un organismo vivo. La iglesia fue instituida y establecida por nuestro Señor Jesucristo. Él la nombró su iglesia. Él dijo, yo la voy a edificar. Él le entrega las llaves del reino. Él la define con propósito. Y la iglesia de Jesucristo, conforme a las Escrituras, hermano, es el último instrumento de Dios para extender su reino aquí en la tierra antes de venir. Y esto es un asunto serio. Antepasados fallaron, Jesús no falló. Y la iglesia que Él dejó, por su gracia, no va a fallar. Podríamos tomar Mateo 16, 16 al 19, Primera de Pedro 2, del 9 al 10, y Efesios 1, repito, Mateo 16, del 16 al 19, anótelo si usted está siguiendo la línea. Primera de Pedro 2, versos 9 al 10, y Efesios 1, y Efesios capítulo 3, para ver estos puntos que le acabo de mencionar acerca de la iglesia del Señor. Así que nuestro Señor Jesucristo se refirió a su iglesia en dos ocasiones en los evangelios, y vamos a ver que Él hace esta mención en dos términos específicos. En Mateo 16, 18 al 20, ahora sí que lo vamos a ver un momentito. Aquí vemos en Mateo 16 cuando Jesús hace mención de la iglesia, pero habla la mención de una iglesia universal. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra o esta roca edificaré mi iglesia, su iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino. ¿A quién? A la iglesia. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Verso 20. Luego le ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Cristo. ¿Por qué? Porque esto era algo que Jesús está hablando con ¿quién? Con su iglesia. Lo que Él estaba compartiendo con ellos era algo exclusivo y específico para Él. Pero en este relato en particular que Jesús registra el Evangelio de Mateo, estamos hablando cuando Jesús utiliza el término de iglesia refiriéndose a una iglesia universal. Cuando hablamos de la iglesia universal, estamos hablando que es la mega, lo grande, the whole picture. Y cuando hablamos de la iglesia universal, estamos hablando de una iglesia que es invisible, que es mística. La iglesia universal, la cual es el cuerpo espiritual de creyentes de todas las generaciones, vivos y muertos. Ahí están nuestros antepasados que murieron en Cristo, que murieron en su fe en Jesús. Ahí está la generación presente que está en Cristo, y están los próximos a venir. La iglesia universal, que se ha apartado a sí mismo para Dios y que también se han alineado con sus divinos propósitos. Entonces Jesús se refiere a lo que es la iglesia universal como un organismo vivo, no solamente eso, sino con una naturaleza espiritual y victoriosa en Él. Jesús se refiere a una iglesia, repito este punto muy importante, como un organismo vivo y también con una naturaleza espiritual y victoriosa en Él. Por eso la iglesia no debe permitir sentirse menospreciada, porque el mundo no puede entender tu naturaleza y tu autoridad. Y esto no se impone, esto se es. Por tanto, la iglesia mística, la iglesia universal que describe Mateo 16, vemos aquí que la iglesia implica una iglesia, mejor dicho, de la cual Dios mismo es el arquitecto. El Señor Jesucristo es su edificador. Vemos donde el Señor Jesucristo es el dueño, es el Señor. Vemos que una iglesia que es comisionada, porque te entrego las llaves del reino
Se le da una autoridad. Vemos que es un organismo vivo y espiritual, y que por tanto, repito, representa la autoridad del reino del Señor aquí en la tierra. Y la iglesia implica que es una iglesia unificada por el Espíritu de Dios y victoriosa en Jesucristo. Y eso es, aunque tú no lo entiendes, no lo quieras entender. Pero ¿sabes qué? El que uno pueda caminar en esto, se ve el fruto. Y comienza a ver fruto cuando no podemos caminar en esta verdad de lo que es la iglesia. Pero en Mateo 18, verso 16, rápido. Mateo 18, Sebastián está ministrando conmigo, gracias. Del verso 16 al 20. Aquí es la segunda vez que vemos que Jesús utiliza el término de iglesia en una manera específica. Acuérdate que hemos dicho que lo que es iglesia es aquello que ha sido llamado a salir, que ha sido llamado aparte. Y ahora aquí en el verso 16 al 20 de Mateo 18 vemos aquí lo que es la iglesia local. 16 al 20. Les aseguro que todo lo que... Pero si no, lleva contigo a uno o dos más. Jesús está hablando aquí, ¿ok? Oigan, esto es muy importante para que vean la autoridad de la iglesia. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si todos ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedido por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnan en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí vemos cuando Jesús está enseñando acerca de cómo ejercer la autoridad y la disciplina en la iglesia local. Y fíjense que él dijo, mira, no te hace caso, pero lo vas a llevar ¿a dónde? A la iglesia, a la asamblea. Lo vas a llevar a la iglesia. Entonces la iglesia local es tangible. La iglesia local es visible. La iglesia local es la expresión visible de lo que es la iglesia del Señor desde un local. Aquí podemos ver el concepto y el diseño de una iglesia que es invisible y mística, porque, como les dije, no solamente se trata de nosotros, sino de los que están y de los que ya no están porque han muerto en Cristo Jesús, y por los que han de venir. La iglesia universal es invisible, es mística, pero la iglesia local, que es ese miembro que compone un gran cuerpo glorioso, es visible, es tangible. La iglesia local es una expresión visible de lo que es el diseño de la iglesia. Por tanto, si yo no sé ser iglesia en una localidad, ¿cómo te atreves a decir que eres iglesia del Señor? Porque la iglesia del Señor se define de este punto. Cuando hablamos de las iglesias locales, tenemos que entender que las diversidades de iglesias locales que llenan la tierra componen el gran cuerpo de la iglesia del Señor universal. El macro, que define entonces lo que es la mega. Por tanto, la iglesia local puede ser definida como la expresión local de creyentes que se reúnen regularmente. En la iglesia local, un grupo de personas de cierta localidad se reúnen a la persona de Jesucristo. ¿Y en qué somos identificados nosotros como iglesia local? Somos identificados primeramente por una confesión de fe. Todos profesamos una misma verdad. Pablo describe un solo Dios, un solo Espíritu, una sola fe, o un mismo Espíritu. Es un estilo de vida, somos identificados por un estilo de vida disciplinado. La iglesia se supone que sea un cuerpo disciplinado. Se distingue por guardar obediencia al manual de Dios, que es la Biblia. Es identificada la iglesia local por un gobierno de ministerios vigilantes que Jesucristo estableció. Los ministerios que se dan en medio del cuerpo de Cristo. Y la iglesia local es identificada por el buen testimonio de Jesucristo. La palabra describe también en el Nuevo Testamento, como todo aquel llamado creyente o llamado cristiano
estaba conectado vitalmente con el cuerpo de Cristo en y a través de una iglesia local. Y aquellos que eran agregados o integrados al cuerpo de Cristo eran llamados iglesia. Hechos capítulo 2, verso 41. Estamos aquí enseñando, repasando, para asegurarnos que los que ya sabían se acuerden y los que no sabían aprendan. Pero todos estamos siendo una vez más enseñados en la Sagrada Escritura. Este tema quizás no sea de mucho interés, pero es un tema de gran importancia, porque si tú no andas en línea de esto, quiero decirte que no eres. Santo. Hechos 2. Fíjale del 40 al 42. Y luego voy a saltar al verso 46. ¿Están conmigo? Voy a leer varias versiones. O sea, lo van a proyectar ahí, pues no te vas, por dónde van a ir y por dónde vas a Sebastián o Ana, que está ahí. Miren esto, voy a leer varias versiones. Y dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, este es Pedro predicando el Evangelio después de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Dice que con otras muchas palabras Pedro testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Verso 41, así que los que recibieron, los que creyeron su palabra, fueron bautizados y aquel día se añadieron, se unieron a la iglesia o se agregaron a los creyentes como 3,000 personas. En el verso 42 dice, todos los creyentes perseveraban, se dedicaban y se mantenían fieles y firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión fraternal, a participar juntos y en reunirse con el partimiento del pan y en la oración. Y el verso 46 dice que los creyentes compartían el mismo propósito, que todos los días se reunían en el templo, que partían el pan en las casas y compartían la comida juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo, y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de cesar. Ese es el relato neotestamentario de la iglesia primitiva. Hechos capítulo 2. Acabado de ser invertido por el poder del Espíritu Santo y haber predicado el Evangelio de Jesucristo por primera vez. Es un mensaje impactante y poderoso que añadió 3,000 personas al cuerpo de Cristo. Entonces, cuando vemos aquí a lo que hemos estado viendo en las Escrituras, la iglesia local entonces es un lugar de habitación para la presencia de Dios. La iglesia local es un vehículo para la operación o el mover del Espíritu Santo de Dios. La iglesia local, repito, voy a decir con calma. La iglesia local es un lugar de habitación para la presencia de Dios. ¿Qué pasó al principio de la reunión? Presencia. Que Dios habita en medio de la alabanza, que Dios responde al clamor de la iglesia, porque Dios responde a su palabra que es espíritu y vida. Ese mismo ejercicio se puede haber dado en otro lugar si la fe se centrada en Cristo y la presencia no es, porque todo está basado en Jesús. La iglesia local es un lugar de habitación para la presencia de Dios. La iglesia local es un vehículo para la operación, para el mover del Espíritu Santo de Dios. Aquí se mueve el Espíritu de Dios. Awesome. En la iglesia local es la sede del cuerpo de Cristo. La iglesia local es la embajada del reino de Dios. La iglesia local es de ejecución de una visión y una misión. El lugar donde se ejecuta, se realiza, se hace la misión del reino y la misión del evangelio.
La iglesia local es el lugar de delicados pastos. La iglesia local es el lugar de delicados pastos, de agua de reposo. La iglesia local es el lugar de la vara y el callado. No, porque Jehová es mi pastor. Jehová es tu pastor. Tú vienes como esa iglesia llamada Parque, para él como pastor pueda él hacer como él describe: lugares dedicados, pastos, agua de reposo, la vara y el callado me infundirán aliento. La iglesia local es el lugar de alimento, es el lugar de edificación, es el lugar de fortalecimiento y es el lugar de cobertura. La iglesia local es el lugar donde el pueblo de Dios es discipulado. La iglesia no puede pensar que el discipulado no es fundamental el discipulado de la iglesia local. La iglesia local es el lugar, repito, ¿están conmigo? Donde el pueblo de Dios es discipulado, donde se ejercen los dones para la edificación. La iglesia local es el lugar donde se es empoderado y se es comisionado en la obra del Señor. Repito este punto: la iglesia local es el lugar donde el pueblo de Dios es discipulado, donde se ejercen los dones para la edificación, donde se es empoderado y comisionado en la obra del Señor, en el ministerio y en la proclamación del Evangelio. La iglesia local es el lugar de comunión y de coinonía. La iglesia local es donde se conmemora la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia local es ahí donde hay una gran esperanza de gloria, en que el Señor Jesucristo viene por su iglesia. Cuando vemos entonces y reafirmamos el Nuevo Testamento, la iglesia local es un pueblo que se reúne con un propósito en Dios, que está estructurada conforme al patrón establecido en la palabra. Es el cuerpo de Cristo, donde los miembros del cuerpo se reúnen en una entrega a una familia, que es la familia de Dios. Y no solamente eso, sino que nos reunimos para cumplir los ministerios dados por Él. La iglesia local, ¿saben lo que es? La iglesia local es una escuela espiritual. Es una escuela. Aquí venimos a aprender, donde la gente de Dios es equipada y comisionada en los propósitos dados por Dios. La iglesia local, aparte de una escuela espiritual, es una asamblea para la adoración corporal. Aquí nos reunimos para alabar y adorar a Dios, tal y como describen los salmos en la congregación de los santos, donde se unía el pueblo a alabar y adorar a Dios. Y la iglesia local es un hospital espiritual. Eso no lo podemos olvidar. Este lugar aquí es un hospital espiritual. Un hospital espiritual donde los enfermos son sanados en un proceso divino en él, espíritu, alma y cuerpo, de manera que se haya de irreprensible, sana para la venida del Señor. Así que la iglesia local es una escuela espiritual, es una asamblea de adoración corporal, es un hospital espiritual. La iglesia local es un lugar establecido en su nombre. La responsabilidad de la iglesia local, primeramente, estar sometido al señorío de Jesucristo. Si no hay señorío de Jesús, no hay iglesia. Si usted vive la vida de la iglesia haciendo las cosas a su criterio, a su opinión, y dejando a un lado la opinión de Dios, you're out of it, you're not in it. Son los que se someten al señorío de Jesús, el cual es soberano. Esa es la iglesia local. La iglesia local, la responsabilidad de la iglesia local es estar bajo el señorío de Jesucristo,
y edificar de acuerdo al patrón bíblico y no al patrón de los hombres. La responsabilidad de la iglesia, repito, es estar bajo el señorío de Jesucristo y edificar de acuerdo con el patrón bíblico. Cumplir su misión de evangelizar y discipular. Cumplir su visión de establecer, extender y expresar el reino de Dios. Colosenses 1, verso 1 al 2. Colosenses, capítulo 1, verso 1 al 2. ¿Sí? ¿Están conmigo? Colosenses 1, verso 1 al 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. ¿A quién se dirige? A los santos y fieles hermanos en Cristo, que están ¿dónde? En una iglesia local. ¿Dónde? En Colosas. Se refiere a una iglesia local. Y le dice: gracia y paz sean a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 9 en adelante dice. Brinquemos al verso 9. Pablo le escribe a esta iglesia local y dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esto es algo serio, entonces. Pablo escuchó de ellos, de esta iglesia. Está escuchando noticias de la iglesia en Colosas. Y él dice: no cesamos de orar por ustedes y queremos, saben que estamos pidiendo para que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, porque esto es un asunto espiritual. Para que anden como es digno del Señor. La iglesia tiene que andar como es digno del Señor. Por eso en la iglesia no existe el San yo. No, el evangelio no es San yo, el evangelio es según Jesucristo. Y entonces él dice: para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Cómo? Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hay que seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Nunca piensen que ya lo has conocido todo de Él. Esto es para que Cristo venga. Y tenemos que seguir creciendo en el conocimiento de Él. Pedro escribe lo mismo y dice que crezcamos en el conocimiento y en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Y dice en el verso 11: fortalecidos con todo poder debe estar la iglesia conforme a la potencia de su gloria, de la gloria del Señor, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¡Wow! Esto es un privilegio. Yo voy a participar de esto. Yo he sido integrado al cuerpo de Cristo. Fui bautizado en el cuerpo del Señor. Es un privilegio. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Él me libró de la potestad de las tinieblas. Y dice: y trasladado al reino de su amado Hijo. Verso 14: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Verso 15: hablando de Jesús, dice: Él es la imagen de Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado en su propósito. No piense que el concepto de ser iglesia del Señor
como individuos, es algo conforme a mis criterios. No, no, no. Vamos a ver lo que implica el haber sido comprado por precio de sangre, haber sido llamado aparte, haber sido separado, a salir del cautiverio y ser parte de él. Dice la Escritura en el verso 17: y Él, Jesús, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Jesús subsisten. Jesús es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es nuestra cabeza. Él es el que, dice, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él, en Jesús, habitase toda plenitud. Verso 20, para concluir, dice: y por medio de Él, por medio de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Iglesia, concluyo con este pensamiento, que acostumbro decir esta frase, la primera parte, y es que si la iglesia del Señor ha de crecer, si la iglesia del Señor ha de permanecer, si la iglesia ha de ser lo que fue llamada a ser, de generación en generación hasta que Cristo venga, debemos proceder bien orientados a lo que es ser, lo que hemos sido llamados ser. El instrumento que Dios salvó, separó, llamó, para que proclamáramos su evangelio y así extender su reino aquí en la tierra. Eso de todo eso que se trata. Primero, su reino. Lo demás, añadidura. Porque Él cuida de ti y cuida de mí. Inspirado el escritor dice: si Él ha cuidado de las aves, ¿sabes qué? También va a cuidar de ti y de mí. Entonces, ¿qué queremos nosotros ser? Pues yo quiero ser la iglesia que Él diseñó ser. Quiero ser la iglesia que Él espera que yo sea. Porque el diseño lo dio Él, el propósito lo dio Él, el empoderamiento lo ha dado Él, la encomienda lo ha dado Él. Así que tal si nosotros podemos definir cuál es la iglesia que el Señor quiere. Queremos ser la iglesia que Él quiere que nosotros seamos. Una meditación de un clásico. Esto es un clásico glorioso, poderoso. Se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que plenamente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza y alma angustiada.
cerca de ti, en el amor de Jesús. Gracias. Aleluya. Manos levantadas. Manos levantadas, iglesia. Los ancianos que comienzan a declarar la palabra del Señor sobre este rebaño, sobre este remanente, sobre este cuerpo, sobre esta asamblea, llamados a salir para estar aparte para Dios, salir de su conformismo, salir de su comodidad, salir de sus afanes, de sus preocupaciones, salir de la carnalidad, salir de querer vivir un mundo natural y físico para que estén apartados en el reino de Dios, vivir lo sobrenatural, vivir en lo espiritual, mentes libres de opresión, donde todo argumento se someta a la obediencia a Cristo. Aleluya. Precioso Señor. Sí, Dios. Que se escuche. Espíritu Santo, son tuyos, Señor. Tú dijiste, Señor, son tuyos. Son tuyos, Señor. Tú me los diste y yo los cubro en oración. Jesús dijo, son tuyos, son tuyos. Por esta iglesia el Señor oró. Por esta iglesia el Señor clamó. Dice la Escritura que Jesús, luego de hablar con sus discípulos, se levantó y poniendo su mirada en el cielo, clamó al Padre diciendo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Jesús dijo: como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Jesús dijo: yo te he glorificado, Padre, en la tierra, y he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú a tu lado, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús le dijo al Padre: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, sépase su discípulo, su iglesia. Tuyo era y me lo diste, y han guardado tu palabra. Dice que ahora han conocido que todas las cosas que me ha dado proceden de ti, porque las palabras que me diste se las he dado a ellos, y ellos las han recibido, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y que han creído que tú me enviaste. Te ruego, Padre, por ellos. ¿Por quiénes? Por sus discípulos, por su iglesia. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Jesús dijo: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Donde estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino que el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy yo a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego, Señor, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado,
sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo le he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos,